Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Es para mí todo un honor contar hoy contigo y la verdad que me alegro muchísimo de poder tener esta charla contigo. Muy buena, Alejandro. Para mí es el honor porque la verdad que al final ves que la gente se interesa por el contenido que estás compartiendo, por lo que divulgas y todo eso, y que te invitan a su podcast. Yo soy el primero que sabe que es porque está gustando y porque está aportando algo bueno. Así que la verdad que para mí es un honor que me invite a tu podcast o que cualquier persona me invite al suyo. La verdad que sí, que me alegro muchísimo de que estés aquí porque es lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que creo que aunque a lo mejor estemos dándole menos frecuencia al programa de la que le dábamos anteriormente, creo que el programa ha subido muchísimo de calidad, ha aumentado la calidad del contenido, porque al final no son programas hechos por hacer, como se hacen muchas veces cuando se empieza con un proyecto de este estilo, que parece que quieres tener más cantidad y a veces haces programas de todo tipo, pero ahora, sin embargo, son programas con gente a la que realmente yo admiro, personas con las que me apetece pasar un rato y tú estás entre ellos, Carlos, así que de nuevo te agradezco muchísimo que estés aquí porque es un gustazo charlar contigo, tío. Te sigo desde hace tiempo en redes. Si alguien que nos está escuchando todavía no conoce a Carlos, su Instagram es Fitman Power y también tiene un podcast con el mismo nombre, así que os invito a escucharle porque yo le conocí a través de ahí y estoy encantado de tenerte contigo hoy, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras, tío. Bueno, si nos parece, si os parece, si te parece bien, Carlos, antes de empezar con el programa y meternos un poquito más en lo que sería la temática del día, me gustaría que te presentases un poco. Si hay algún rezagado por ahí que no te conozca, que te conozca un poquito. Vale, has dicho un poco, así que voy a hacer la versión más o menos corta. Y si alguien me tuviera que decir que me defina por mi profesión, que es como la mayoría de la gente se define, te podría decir que soy ingeniero y que estoy estudiando dietética. Pero yo soy más partidario de que nos definamos un poquito por nuestra historia y por nuestros propósitos que tenemos. Y la verdad que yo no me siento realmente identificado con ingeniero. Es verdad que desde la adolescencia, digamos, desde que acabé el instituto, fue como que empecé a estudiar ingeniería por seguir un camino lógico y al final he llegado incluso a aprobar unas oposiciones como ingeniero, pero cuando estaba a mitad de la carrera, pues llegó un momento en el que yo había cambiado de hábitos, pasé de estar todo el día jugando a fútbol a empezar a tocar la guitarra, me eché novia, etcétera, y cuando me vine a dar cuenta, tenía un evento, era la graduación, eso fue en verdad antes de la carrera, y tenía que graduarme por el bachiller, me había comprado un traje hecho a medida y un mes después, cuando iba a ir a la graduación, ya el traje ni siquiera me estaba bien. Entonces fue como que dije, aquí tengo que cambiar algo, tengo que perder estos kilos que he ganado tan rápido y tengo que empezar a mejorar un poquito mi salud porque últimamente me encuentro que me canso cuando voy a coger el autobús, que no soy el que era. Cuando juego a fútbol, por ejemplo, que yo siempre había jugado al fútbol, no jugaba igual, etcétera. Entonces ahí fue cuando ya decidí apuntarme al gimnasio, que hasta entonces era algo que me había dado miedo porque pensaba lo típico de que te vas a quedar bajito y yo la verdad es que soy bastante bajito, así que ese miedo era bastante grande, pero dije, va, de todas maneras ya no voy a crecer más y qué más da. Me apunté al gimnasio y al principio pues tuve un montón de problemas, la verdad, porque empecé a copiar una dieta de internet, pasé un montón de hambre, me daban cambios de humor de que me peleaba constantemente con mi familia, me alejé un poco de mis amigos y yo pues por dentro pensaba, esto no tiene que ser tan difícil, porque yo veo gente que tiene cuerpos de la hostia y en realidad no los veo sufrir tanto, los veo que son felices. Y eso fue lo que me hizo empezar a leer, empezar a consumir contenido, empezar a formarme en definitiva. Y al final encontré la información adecuada y tras muchos palos que me llevé, empecé a aprender de verdad. Y ahora, pues prácticamente han pasado 10 años desde entonces y ya, pues, ya como has dicho, he hecho mi podcast en el que he entrevistado a los mayores referentes del sector en nutrición, en psicología, en fisioterapia, en entrenamiento, etcétera. Me he leído cientos de libros sobre nutrición, entrenamiento y salud en general e incluso podría decir que he consumido miles de horas de formación porque al final todo lo que escucho en podcast, todos los vídeos de YouTube y también todo lo que he estudiado de pago es bastante cantidad de formación. Antes te estaba diciendo además precisamente que mi podcast, que son más de 150 episodios, me parece la mejor inversión que he hecho en formación porque ha sido todo gratis y he aprendido muchísimo de un montón de gente. Y bueno, gracias a todos esos problemas que yo pasé y que pude resolver,
Ahora tengo un propósito súper claro, que es ayudar a otras personas a que cuando mejoren su hábito no tengan que pasar por todos estos problemas o incluso que si ya están inmersos en ese tipo de problemática, que sean capaces de solucionarlo. Entonces, yo en realidad doy mensajes, por ejemplo, en Instagram súper simples, pero que al final son la base de todo y creo que es la parte que no deberíamos olvidar, porque muchas veces nos entretenemos con el ayuno intermitente, este alimento rompe el ayuno, la dieta cetogénica, cuántas repeticiones hacer para no sé qué, y al final las bases son súper simples, hábitos, entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada, que ahora podemos profundizar más en todo esto si quieres. Joder, Carlos, tío, pues mira, te iba a preguntar, después de la presentación tuya, qué es lo que te llevó a ti, qué es lo que te motivó o te movió por dentro para decir, vale, soy ingeniero, pero aún así quiero aprender de entrenamiento y ya no solo aprender para tú entrenar o llevar un estilo de vida más activo, más saludable, sino encima divulgarlo hasta llegar a tal punto de que tienes un programa de podcast, tienes muchísimo tiempo dedicado a esto, se nota que te apasiona. Incluso el proyecto que tienes de aquí a un futuro es ayudar a las personas, como ya me contaste en su día. O sea, que yo te iba a preguntar esto, pero ya me lo has dicho tú todo. Así que vamos a empezar un poco con lo que nos ha traído hoy aquí. Pero sí que quiero aclarar antes que en nuestro programa tenemos tanto personas que están muy formadas en el tema del entrenamiento, la nutrición, psicología deportiva, en todo este campo, y tienen una cantidad de conocimientos de base muy grande. Pero por otro lado, tenemos también a personas como la madre de un amigo mío que lo escuchan simplemente porque les gusta, porque van al gimnasio, les apetece tener un estilo de vida más activo, pero no se dedican a ello, no son profesionales y tampoco han estudiado ni se han formado al respecto. Al final este podcast es para todo el mundo que le guste la salud y un estilo de vida más activo, por lo cual vamos a tratar, y yo te propongo tratar de intentar ir de unos conceptos un poco más básicos y un lenguaje más sencillo hasta poco a poco ir desarrollando algún concepto un poquito más avanzado, pero al final como que lo pueda entender y le pueda aportar tanto a personas que tienen mucho conocimiento y personas que tienen poco. Sé que puede resultar complicado, pero creo que para eso tengo a la persona ideal enfrente, porque yo me considero una persona que ha consumido bastante contenido de formación como dices tú, en formato podcast, formato vídeo, formaciones pagadas. Al final me he tragado horas y horas sobre esto y cada vez que leo una publicación tuya en Instagram me aportas algo, pero estoy seguro que a la madre de mi amigo le aportarías lo mismo. Así que si te parece bien, empezamos, Carlos. ¿Vamos a ello? Como quieras, y no te preocupes por eso, porque al final si un objetivo tengo claro es que puedo profundizar todo lo que quiera o todo lo que me permita mi conocimiento en las cosas, pero lo voy a explicar de una forma lo más simple posible para que cualquier persona lo entienda. Genial, Carlos. Pues llegado a este punto te quiero preguntar, ¿cuáles crees que son las claves para conseguir una pérdida de grasa? Vale, el otro día subí una publicación precisamente a Instagram sobre eso y puse 7 claves, pero realmente se podrían resumir en 4 claves, que te las voy a decir de forma ligera y si quieres después vamos profundizando un poquito más en cada una de ellas. La primera de todas y la más importante e indispensable, y esto no se puede negar, es tener un déficit calórico, que significa consumir menos calorías de las que gastas, es decir, comer menos de lo que utilizas. Luego, la segunda, que es una clave también, aunque mucha gente no la tenga en cuenta, es hacer todo lo posible para mantener la mayor cantidad de masa muscular posible o incluso ganar masa muscular durante el proceso, que eso tiene que ser lo que tenemos que pensar. Al final, siempre se dice lo típico de que si quieres llegar a las estrellas, que apunte, no, si quieres llegar a la luna, que apunte a las estrellas. Pues eso, tienes que pensar en ganar masa muscular y mínimo eso te va a ayudar a mantenerla. La tercera clave, y que es también súper importante, es el descanso y la gestión del estrés. Y por último, hay una clave que mucha gente no tiene en cuenta porque siempre se habla de estas 3 patas, la dieta, el entrenamiento y el descanso, pero hay otra cosa que es imprescindible para mí y es disfrutar y tener paciencia en el proceso, que las pongo juntas porque al final van unidos. Si tú es un proceso que eres consciente de que va a ser largo, tienes que asegurarte de que vas a disfrutar de él porque si no, no vas a mantener ese proceso tan largo. Si quieres, ahora entramos un poquito más en cada una de las claves. Perfecto, Carlos. Pues la primera me ha dicho que era déficit calórico. Cuéntame un poco a lo mejor qué necesitamos para conseguir ese déficit calórico, que normalmente esto viene basado en la dieta, al final en aumentar el gasto calórico y disminuir a lo mejor la cantidad de kilocalorías que ingerimos a lo largo del día o de la semana. Así que cuéntame un poquito cómo ves este tema del déficit calórico y sobre todo te quiero preguntar
sobre las dietas más estrictas, porque muchas veces solemos tener esa creencia. ¿Qué es lo que te pasó a ti cuando empezaste a entrenar? Que necesitamos tener una dieta muy estricta para conseguir un déficit calórico que después derive en una pérdida de grasa. ¿Hasta qué punto esto es así? Vale, eso hablaremos después. Primero me voy a centrar en la parte del déficit calórico como tal, de cómo conseguirlo más o menos. Y al final a mí me gusta explicar esto con una metáfora que es un cubo lleno de agua que en el fondo tiene un agujero. Y arriba tiene un grifo, que el grifo lo puedes abrir durante un tiempo, lo puedes cerrar durante otro, pero el agujero del fondo siempre va a estar echando agua, que sería el equivalente a que siempre estamos gastando energía. Para mantenernos vivos tenemos que gastar energía y el grifo lo abriríamos en los momentos que comemos. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor yo abro el grifo mucho, pero una vez al día, y a lo largo de todo el día pues cae más agua por el agujero de la que yo le estoy echando por el grifo. A largo plazo, ese cubo va a ir vaciándose poco a poco. O puede que a lo mejor yo abra el grifo mucho y caiga muy poca agua por abajo. Y en ese caso está entrando más agua de la que sale en el grifo, en el cubo. Entonces, en ese caso, el cubo, en vez de ir vaciándose poco a poco, va a ir llenándose. Habrá momentos en los que baje un poco, pero a largo plazo va a ir poco a poco llenándose cada vez un poco más, que sería el equivalente a ganar peso. No vamos a hablar de grasa o de músculo, porque al final aquí influyen mucho más factores, pero se entiende. Al final, para que el cuerpo gane peso, gane materia, tienes que darle materia y tienes que darle materia que no utilice. Entonces, se trata de eso, de que comas más, bueno, en este caso que estamos hablando de perder grasa, de que comas menos calorías de las que necesitas durante el día a día. Entonces, podemos influir en dos factores principalmente. Por una parte, podríamos influir en el grifo, que es la cantidad de comida que le damos a la dieta, que le damos al cuerpo, perdón, y básicamente ahí vamos a influir mediante la dieta, que en la mayoría de personas, en una persona con sobrepeso, con obesidad, simplemente con variar el tipo de alimentos, ya van a comer menos calorías sin darse cuenta. Porque una persona que está acostumbrada a desayunar croissants, a comer arroz, pasta y tomate frito con salchicha, pues esa persona simplemente con que le cambie esos alimentos y le introduzca un poco de legumbre, tubérculos, le introduzca proteínas más magras, fruta y verduras, ya sin querer va a comer menos de lo que gasta y vais perdiendo peso poco a poco. Entonces, la primera clave sería basar la dieta, perdón, en lo que se llama comida real, que lo conocemos de toda la vida, que al final no viene a ser otra cosa que comida lo más parecida posible a la que nos encontramos en el campo. ¿Por qué? Porque esta es la que nuestro cuerpo está acostumbrado desde hace millones de años a consumir y la que sabe, digamos, de forma inconsciente cuánta energía tiene y podemos ajustar ese o lo que sale, lo que entra en el grifo y lo que sale por el agujero. Y luego, cuando esa persona con sobrepeso, con obesidad, llegue a un punto a base de comer comida real, lo más probable es que empiece a hacer funcionamiento un mecanismo que tenemos, que es el de regulación del hambre y saciedad, por el cual, de manera más o menos intuitiva, vamos a echar por el grifo el mismo agua que sale por abajo a lo largo del día y más o menos se mantendría el nivel de agua. Entonces, una vez se llega a ese punto, si quieres seguir perdiendo grasa, ya tendrías que hacer un control un poco más exhaustivo de las cantidades y para eso habría diferentes métodos que pueden ser o contar calorías y directamente forzar eso de quedarte por debajo eligiendo los alimentos que quieras o elegir alimentos específicos, por ejemplo, restringiendo un grupo de alimentos como pueden ser los hidratos de carbono o restringiendo las horas en las que comes como puede ser el ayuno intermitente, pero tenemos que entender que todas estas estrategias no es que por sí te vayan a hacer perder grasa, sino que son una herramienta más para que podamos generar ese déficit calórico. Entonces, puede que haya personas a las que le funcionen o personas a las que no le funcionen. A mí me gusta también poner una metáfora y es la diferencia entre principios y herramientas. Un principio sería, por ejemplo, que si yo tengo un vaso, en este caso es una botella de plástico, ¿no? Pero si yo tengo un vaso y lo golpeo con suficiente fuerza, ese vaso se va a romper. Entonces, una herramienta para romperlo podría ser tirar el vaso desde cierta altura. Pero puede pasar que yo lo tire y lo esté tirando sobre el sofá, entonces no se rompa, o que lo tire desde una altura muy pequeña y tampoco se rompa. Entonces, la herramienta es tirar el vaso, pero si el contexto no es el adecuado, pues no nos va a funcionar. Entonces, quedémonos en relación a la dieta, a ese grifo, que es el primer factor del que decimos, con dos cosas principales. Basar la dieta en comida real, que te va a permitir tener más adherencia. También creo que es importante que se disfrute con esa comida real, que más adelante hablaremos de esto.
Y luego, por otra parte, cuando ya quieres llegar a cierto punto, es indispensable controlar las cantidades. Pero luego también he hablado de que tenemos el cubo de agua, que le entra agua por el grifo, que ya hemos hablado de eso, que es la dieta, pero también sale agua por unos agujeros. Y podemos modular esos agujeros haciendo más agujeritos o abriéndolo un poco más para que el cubo pierda más agua, que sería el equivalente a que una persona gaste más calorías. Aquí tenemos que tener en cuenta que podemos gastar calorías de diferentes formas. La mayoría de la gente se centra solo en la hora que está en el gimnasio y se cree que simplemente por ir al gimnasio ya está gastando un montón de calorías. Pero esto es un error bastante grande porque al final del día tiene 24 horas y nos estamos centrando solo en una. De hecho, en realidad, el gasto energético por ir al gimnasio en un día que entrenes y en un día que no entrenes no es muy diferente. Y sobre todo si en la hora que estás entrenando te estás dando un paseo. A lo mejor hay 100, 200 calorías de diferencia como mucho y eso no va a marcar mucha diferencia en que pierdas grasa o no. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en las otras 23 horas restantes y al gimnasio vamos a ir a entrenar, a mejorar nuestra fuerza, a mejorar nuestro rendimiento, etcétera. Y vamos a intentar movernos durante el resto del día. Vamos a ser activos físicamente. Y aquí se pueden dar un montón de consejos para aumentar la actividad, que bueno, con un reloj de estos típicos que te cuentan pasos, se puede más o menos monitorizar y para que se tenga una idea en relación a la comida, 10.000 pasos pueden ser 250, 300 calorías y con que aumente eso la actividad, pues ya tienes más o menos un control. Pero estrategias que no son tan exhaustivas, tan de estar al milímetro contando pasos, pues podrían ser, por ejemplo, olvidarse del ascensor y empezar a coger más las escaleras. Luego también a mí me gusta mucho a la hora de moverte de un sitio a otro, aplicar la regla de los 10 minutos, que esto se lo vi a Aitor Sánchez y me gustó bastante. Y la regla de los 10 minutos consiste en que si yo voy a ir de aquí a casa de mis padres, por decirte algo, pues si yendo en coche o yendo en autobús me ahorro más de 10 minutos, me permito ir en coche o ir en autobús. Pero si no me voy a ahorrar más de 10 minutos, pues voy a pie, voy en bici o voy de una forma que requiera mi propio cuerpo para que gaste energía y para que me mueva. Y así te vas a mover y no te va a suponer más de 10 minutos de diferencia. Otra estrategia ya, una vez tengas que coger el coche, tengas que coger el autobús, pues yo, por ejemplo, en Sevilla, cuando voy a trabajar, me bajo una parada antes del metro y además eso me hace no solo andar un poco más, sino que también ahorro dinero porque justamente está ahí el salto del metro y te cuesta un poco más caro, que al final a lo largo de todo el mes son 15 o 20 euros que te estás ahorrando. O cuando vas en coche, muchas veces nos pasa que queremos directamente aparcar en la puerta del sitio al que vamos. Yo lo que he hecho es que en cada ciudad de las que estoy normalmente tengo 4 o 5 sitios en diferentes zonas, que sé que siempre hay aparcamiento y vaya a donde vaya, el primer sitio al que voy es a esos sitios donde hay aparcamiento. Porque si no, te tiras mucho más rato dando vueltas, buscando aparcamiento, del que tardas aparcando ahí y yendo andando al sitio que vas. Entonces, ahorras tanto en tiempo como además gastas más energía. Es decir, también ahorras en salud, en enfermedad, en este caso, podríamos decir. Otra estrategia también, por ejemplo, para aumentar el gasto energético durante el día. Yo, por ejemplo, a ver, bueno, aquí tengo un reloj de arena. Yo lo que hago cuando trabajo es ponerme un reloj de arena y trabajo por bloques de tiempo. Este es de 5 minutos, pero lo que hago es tener uno de 30 minutos y otro de 5 minutos y cuando se acaba el de 30 minutos, pongo el de 5 minutos y en esos 5 minutos pues a lo mejor hago unos jumping jacks, una sentadilla y descanso. Hago lo que quiera durante 5 minutos y luego otro bloque de trabajo a tope. Y creo que con eso ya la mayor parte de la gente aumentaría bastante la actividad con respecto a lo que hace normalmente. ¿Tienes alguna duda o quieres que pasemos a la siguiente clave? Yo, tío, la verdad que no puedo decir nada más. Me ha parecido súper interesante, porque lo típico de intentar calcular los pasos está muy visto, o incluso bajarte en la parada anterior del metro también se ha podido escuchar alguna vez más, pero joder, la regla de los 10 minutos me parece buenísima, me parece una curiosidad que yo personalmente no había escuchado y que a lo mejor implementando pequeños truquitos así, lo que tú dices, tendemos a centrarnos más en la hora de entrenamiento o las 2 horas o las 3 horas pensando que con eso tenemos todo hecho, cuando en verdad a lo mejor si durante las 23 horas del día, quitando las horas que puedas dormir, tienes un estilo de vida más activo, como tú dices, entrenar no marca tanto la diferencia. Lo que marca más la diferencia en un momento de pérdida de grasa realmente es lo que consideramos ese gasto, el NEAT, que muchas veces se le llama, ese gasto que no es derivado de
de la actividad física, sino que simplemente del estilo de vida que llevas. Así que me parece muy acertado que comentes que al final en el entrenamiento no es donde se consigue ese déficit calórico, sino que es en precisamente comer menos, ingerir menos calorías, ya sea comiendo mejor o controlando las cantidades y sobre todo aumentando el gasto que conlleva tu estilo de vida, que puede ser dar más pasos, moverte más, ir caminando a los sitios. Así que me parece que lo has definido, tío, a la perfección. Si quieres, vamos a pasar al segundo punto clave de todo esto, que era el tema de conseguir ganar o por lo menos no perder masa muscular. Así que adelante. Vale, esto mucha gente, si no entiende mucho de esto, es probable que estén pensando, vale, este tío es un musculito de gimnasio y está dándole mucha importancia a la masa muscular porque quiere verse bien en el espejo. Y nada más lejos de la realidad. Al final tenemos que entender que el músculo es súper importante a nivel de salud y también es lo que te va a permitir que cuando pierdas grasa seas capaz de mantener esa pérdida de grasa a largo plazo por diferentes motivos. De hecho, en relación con la salud, incluso en relación con el COVID, por ejemplo, una mayor cantidad de masa muscular en las personas parece ser que supone una mayor efectividad del sistema inmune a la hora de combatir con estas enfermedades. No quiero entrar mucho en profundidad en eso porque es algo que no viene a cuento en lo que estamos hablando hoy, pero para que la gente se haga una idea de lo importante que es al final la masa muscular. Pero bueno, entrando en relación con el tema de la pérdida de grasa, ¿por qué es importante la masa muscular? Pues vamos a suponer que ahora yo te digo, vale, Alejandro, vamos a hacer una cosa que es que así a ti te sobran 10 kilos de grasa, por ejemplo, y tú tienes 10.000 euros. Pues te voy a decir, por cada kilo de grasa que pierdas, tú me vas a dar 1.000 euros. Tú vas a empezar a perder grasa, me vas a dar 1.000 euros cada vez y al final te vas a quedar con 0 euros. ¿Qué va a pasar? Que cuando hayas perdido toda la grasa, tú vas a querer recuperar tus 10.000 euros y te va a dar igual lo que pase por el camino. Entonces, a lo mejor vas a empezar a comer bollería, que es más barata, vas a recuperar toda la grasa y como la grasa se gana más rápido que 1.000 euros, pues al final vas a recuperar 15 kilos en vez de los 10 que has perdido y vas a tener otra vez los 10.000 euros que tenías al principio. Pero tú vas a hacer todo lo necesario para ganar esos 10.000 euros. Pues el cuerpo hace algo un poco parecido, pero para el cuerpo los 10.000 euros es su masa muscular. Por ejemplo, se hizo un estudio en Minnesota, que es un estudio en el que digamos que mataron de hambre prácticamente a la gente para que perdiesen muchísimo peso y lo que se observó fue que después del estudio esas personas seguían teniendo muchísima hambre y ganaban peso hasta que habían recuperado toda la masa muscular que habían perdido durante el proceso. ¿Cuál es el problema aquí? Que, como te digo, es mucho más difícil ganar masa muscular que ganar grasa. Entonces, si tú pierdes mucha masa muscular durante un proceso de pérdida de grasa, luego vas a tener hambre hasta que recuperes esa masa muscular y probablemente recuperes la grasa que tenías al principio y más. Es como, digamos, que para nuestro cuerpo la joya más preciada es el músculo y si tú se lo quitas, le da igual lo que tenga que pagar a cambio de recuperarlo. Creo que se entiende este concepto. Por ahí es el primer punto por el que es importante mantener la masa muscular o ganar masa muscular para un proceso de pérdida de grasa. Pero luego también hay otros puntos que lo hacen súper importante, como por ejemplo que nos va a influir mucho en el gasto energético y en que puedas comer más sin ganar grasa. Al final, por ejemplo, los hidratos de carbono son el almacén de glucógeno, que es la forma, los hidratos de carbono, el almacén no. Los hidratos de carbono se almacenan en forma de glucógeno y el glucógeno se almacena en los músculos. Si tú tienes una cantidad mayor de músculo, digamos que tienes un almacén más grande. Eso significa que tú puedes traer más hidratos de carbono a tu cuerpo y vas a tener más espacio para almacenarlos y no se van a almacenar como grasa, no van a ir a la otra nave, a la nave de la grasa. Entonces, esto te va a permitir que comas más sin ganar grasa y eso va a hacer también que mantengas más ese cambio a largo plazo. Luego también, por ejemplo, estuve leyendo hace poco un estudio que, bueno, estos son hipótesis realmente, no es algo que esté 100% demostrado, pero se ha visto que esos almacenes de glucógeno estén bajos es como una señal a nuestro cerebro para que comamos. Y me puedes decir, vale, Carlos, pero esto significa en realidad que cuando hacemos ejercicio, que estamos utilizando esos almacenes y vaciándolos, vamos a comer más y es más fácil que engordemos. Pero no realmente es así, porque cuando hacemos ejercicio también es más fácil llenarlo.
Entonces, una vez estén llenos, va a dar una señal mejor de saciedad. Y, en definitiva, este ejercicio de fuerza y vaciar los depósitos de glucógeno te va a ayudar a que regules mucho mejor el apetito que si no haces ejercicio de fuerza. Y luego también está el caso de que el músculo, mantenerlo para tu cuerpo es mucho más costoso a nivel energético de lo costoso que es mantener la grasa corporal. Entonces, cuanto más cantidad de masa muscular tengas, más energía vas a gastar. Es como si el agujero del que hablábamos al principio de ese cubo es un poco más gordo. Entonces, eso va a hacer que te resulte más fácil también mantener esa grasa perdida a largo plazo. Y bueno, luego también ya, como te digo, hay un montón de factores que influyen en la importancia de la masa muscular, como por ejemplo, se ha visto que existe mayor riesgo de mortalidad. A nivel de la calidad de vida es muy importante esto, porque al final, si tú con 60 años eres capaz de levantar 100 kilos en sentadillas, ten por seguro que si sigues entrenando, con 80 años vas a poder levantarte tú solo y no vas a necesitar ayuda. Y esto me parece lo más importante en relación con la masa muscular, porque mucha gente quiere morir tarde, pero no te sirve de nada morir tarde si te van a tener que acompañar y llevarte así agarrado a todos lados. Vamos a centrarnos un poquito más en ser independientes, en tener calidad de vida y en que el tiempo que estemos vivos lo disfrutemos, que esto ya va mucho más allá también de la pérdida de grasa. Y como digo, la masa muscular es indicador de menor riesgo de mortalidad. También, por ejemplo, en casos de úlceras por presión, que esto le gusta mucho a mi pareja, hace que las heridas se curen mucho más rápido, y podríamos tirarnos aquí hablando de la importancia de la masa muscular un buen rato, pero no creo que sea aquí la idea. Si quieres, lo que sí podemos hacer es dar cuáles serían las claves para mantener o ganar esa masa muscular. Llevo mucho rato hablando y quiero que hables un poco tú para que no sea tan monótono. No, lo único que te iba a comentar, que a mí personalmente me ha parecido, bueno, un dato que lo que tú dices, ¿no? A veces estos podcasts son la mejor manera de formarse uno. Yo no conocía ese dato de que al final el cuerpo recupera peso hasta que consigue recuperar la masa muscular perdida y, por ende, al final es lo típico del efecto rebote que se le suele llamar, pues esto puede ser una justificación. Al final, para recuperar esa masa muscular, lo intentas hacer más deprisa, acabas aumentando el porcentaje de grasa respecto al que tenías antes. Y otra cosa que me gustaría comentar es que tú has dicho un poco, pues, que a lo mejor, claro, como tú eres el típico musculitos, estás hablando de masa muscular y es que yo solo quiero perder peso para verme mejor, no quiero estar cachas. Ahora después hablaremos del tema de las chicas, el ejercicio y ponerse demasiado fuerte. O sea, también son temas que quiero tocar, pero que realmente cualquier persona, y miente que dice que no, por muy contenta que esté con su aspecto físico, siempre le va a gustar verse mejor, porque va a aumentar tu autoestima, porque te vas a notar con más energía, te vas a sentir más atractivo. A todo el mundo le gusta verse al espejo y verse un poquito mejor. A pesar de que estemos muy contentos, nos aceptemos. Mensajes Mr. Wonderful que van ahora de, da igual si estás gordo o delgado, de una forma u otra, al final te gustas. Y si es verdad que te gustas, genial, pero a todo el mundo le gusta verse un poquito mejor. Y la masa muscular es la que nos va a permitir vernos un poquito mejor, porque si tú tienes un porcentaje de grasa muy bajo y no tienes masa muscular, no te vas a ver mejor, te vas a ver más delgado y a lo mejor eso te hace verte mejor, pero no vas a sacar todo el potencial que tienes. Y creo que es importantísimo que como personas que tenemos una vida, seamos capaces de, como decían los filósofos estoicos, de ver nuestra mejor versión y ver hasta qué potencial llegamos, hasta qué punto llega nuestro ser. Joder, yo creo que es brutal poder exprimirlo y poder decir, vale, voy a ver por lo menos hasta dónde soy capaz de llegar, y para eso la masa muscular es imprescindible, además de que reduce el riesgo de mortalidad, riesgo de caídas, aumenta la longevidad, reduce el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, cardiopatías, Alzheimer, depresión, demencia. Joder, es que al final los beneficios, como tú dices, si nos ponemos a hablar nos tiramos todo el día. Así que dale con esas claves para mejorar la ganancia de masa muscular, pero que no se nos olvide que también quiero que hablemos del tema de la mujer y el entrenamiento de fuerza y este cliché o este tópico que hay de que las mujeres si entrenan fuerza se van a poner como Hulk y no van a ser femeninas. Vale, antes quiero hacer un apunte sobre lo que has dicho de que al final todos queremos, es verdad, todos queremos vernos mejor, pero creo que no tenemos que olvidarnos nunca de para qué queremos vernos mejor, porque realmente si tú te paras a pensar, si tú estuvieses solo en el mundo, te daría un poquito igual la mayoría de las veces verte los abdominales, verte un kilo más o un kilo menos de masa muscular. Lo que pasa es que vivimos en un mundo un poco que prima eso. Entonces, si tú te ves mejor en el espejo, sabes que los demás te ven mejor y te sientes mejor contigo mismo. Pero el fin último
siempre es el de sentirnos mejor con nosotros mismos. Y hay muchas veces que por perseguir el hecho de vernos tan bien en el espejo, estamos alejándonos de ese fin último que es vernos bien. Entonces es algo, perdón, que es vernos bien, no, que es sentirnos bien. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y siempre pensar cuál es el para qué real de las cosas, que no es simplemente unos abdominales y punto. Eso se queda muy corto. Vale, si quieres empiezo entonces a darte las claves, que al final son una relacionada con el entrenamiento y otra con la dieta, obviamente. Adelante. Vale, bueno, en relación con la dieta, igual que antes he empezado con la dieta y después con el movimiento, vamos a empezar con la dieta. La clave al final aquí para mantener masa muscular son principalmente dos. La primera es que el déficit no sea demasiado agresivo, es decir, que no abras demasiado ese agujero ni eches demasiado poca agua por el grifo, porque al final tu cuerpo va a necesitar energía de algún lado y si no es capaz de conseguirla de la comida y de tu cuerpo también le va a costar, pues va a acabar tirando de la masa muscular, por decirlo de una forma fácil. Y otra también es que introduzca suficiente proteína en la dieta. Mucha gente tiene miedo al consumo de proteínas, no entiendo mucho por qué razones, porque piensan que le van a hacer daño a los riñones, porque piensan que le va a causar una descalcificación ósea. Y nada de esto tiene evidencia científica siempre y cuando se trate de rangos de proteína razonables, que en una persona que entrene fuerza sería en torno a los 2 gramos por kilo de peso, para que nos hagamos una idea. Y eso tampoco es que sea una cantidad exagerada. Pero es súper importante que se tenga una cantidad adecuada de proteína. Estos son los dos factores más importantes en la dieta. Que no se tenga un déficit exagerado y que la cantidad de proteína sea suficiente. Porque al final, una de las principales funciones de la proteína es la construcción y la reparación de los tejidos. Y entre los tejidos, pues está esa masa muscular de la que estábamos hablando. Y luego, en cuanto al entrenamiento, lo que es obvio y me parece esencial y llevamos un poquito ya concienciando sobre ello, es el tema de realizar entrenamiento de fuerza. Y ojo, aquí es que el problema es que mucha gente, yo qué sé, yo le he dicho a mi padre, papá, tú tienes que entrenar entrenamiento de fuerza. Y me dice, es que yo no soy capaz de hacer eso que tú haces, de levantar 200 kilos ahí en el peso muerto. Y yo he dicho, es que eso es para mí entrenamiento de fuerza. Para ti a lo mejor es levantarte de la silla varias veces. Y tenemos que entender eso, que al final cada persona tiene su nivel y que se trata de que vayas progresando de forma progresiva, que por eso se llama progresar precisamente. Entonces, que se vaya poco a poco, que no quieras el primer día que llega al gimnasio hacer lo que está haciendo la persona que lleva allí 10 años. Y esto me parece muy importante. Si quieres, hablamos sobre el tema de las mujeres ya o lo dejamos para después. Bueno, solo decirte que me encanta que hayas sacado el tema de que entrenar fuerza para unas personas puede ser levantar 200 kilos y para otras personas puede ser levantar simplemente, hacer una flexión de los hombros, porque al final yo como fisioterapeuta trato de trabajar con mis pacientes con terapia activa. Bueno, si me sigues en redes o si alguien me sigue en redes, estoy todo el día dando la chapa con esto, así que al final me encanta que saques el tema porque para una persona que a lo mejor está muy desadaptada, el entrenamiento de fuerza es diferente que para una persona que está muy entrenada y, como tú dices, lleva entrenando 10 años. Simplemente creo que lo único que hay que tener en cuenta es cuánta intensidad o cuánto esfuerzo, que podríamos usar el RPE, por ejemplo, te está suponiendo este tipo de trabajo respecto al total de esfuerzo o toda la cantidad de fuerza que puedes realizar. Si al final tú estás valorando la intensidad del trabajo en un 8 o 9 sobre 10, aunque solo te estés levantando, porque estás muy desadaptado, porque eres una persona muy obesa, porque eres una persona muy mayor, o por cualquier tipo de problema, tu entrenamiento está siendo un entrenamiento de fuerza. Y yo creo que ahí es donde reside muchas veces el problema, el típico miedo que se le tiene a trabajar en entrenamiento de fuerza. Personas que no han hecho un gimnasio en su vida, muchas veces se escuchan entrenamiento de fuerza y es que se cagan encima. O sea, guau, lesiones, ¿cómo voy a levantar yo esas pesas tan pesadas? Pero bueno, si yo no tengo ese cuerpo, no tengo esos músculos, yo no puedo entrenar fuerza. Y es un error, a lo mejor no sé si conceptual, no sé si social, porque a lo mejor se asocia el entrenamiento de fuerza a las competiciones de culturismo. Y el entrenamiento de fuerza no es eso. El entrenamiento de fuerza es hacer fuerza. ¿Qué es que hacer fuerza todos los días? Y a veces simplemente abrir un bote o coger una bolsa muy pesada de la compra estás haciendo fuerza. Pero eso no se entiende como entrenamiento de fuerza, se entiende como una actividad de la vida diaria. Así que nada, simplemente quería hacer ese apunte que creo que ahí igual si conseguimos
que este mensaje perdure un poco más, podemos cambiar el chip a personas como la madre de mi amigo, de la que hablaba al principio, que seguro que ya sabe que entrenar fuerza no es levantar 200 kilos, es levantar una carga que a ella le resulte intensa y pesada. Ya está. De hecho, ahora que has hablado del tema de la fisioterapia, en realidad, un punto súper importante que seguro que a ti te llegan personas de este tipo, es que cuando una persona se lesiona, tenemos el concepto de que esa persona para recuperarse lo que tiene que hacer es parar y hacer reposo absoluto. Y esto a mí normalmente me parece un error. Es verdad que en algunos casos puede que sea necesario, pero en la mayoría va a poder hacer lo mínimo necesario para ir trabajando ese movimiento y, digamos, ir recuperando ese dolor. Por ejemplo, en mi caso, yo digamos, me hice una distensión en el gemelo y me pasaba que todo el rato, cada vez que volví, me lo hice saltando a la comba y cada vez que volvía a saltar a la comba, me volvía a pasar. Fui a un fisioterapeuta, a Álvaro Pinteño, y me dijo que no tenía nada. Lo que hizo fue distraerme el foco de atención, me puso a hacer ejercicio en el sentido de saltar un cajón y cosas así, y se dio cuenta de que en realidad no me dolía, que era porque yo estaba tan pendiente que ya tenía, digamos, ese foco en que me iba a doler. Y lo que me hizo fue trabajar cada vez aumentando un poquito más el volumen de entrenamiento en los gemelos y al final dejó de dolerme simplemente porque de forma progresiva yo fui adaptándome a ese movimiento. Entonces, desde el principio, a veces en una lesión ya puedes empezar a entrenar. Otra cosa es que cambia el concepto de lo que es entrenar. A lo mejor ya no es, por ejemplo, hace poco me lesioné también el pectoral y ya no hacía press de banca con 100 kilos, a lo mejor lo hacía con 40 kilos, pero desde el primer día empecé a hacer press banca. Exactamente, al final, lo que tú dices, yo muchas veces uso la frase de entrenar a tus pacientes aunque seas fisio y no significa ser un intruso de un entrenador, simplemente significa que a veces el proceso de rehabilitación, como tú dices, te haces una lesión, en el momento cero ya puedes trabajar, existen una cantidad infinita de herramientas, existe el entrenamiento cruzado, existen técnicas como el flossing, el entrenamiento oclusivo, en fin, existen técnicas tan avanzadas y a la vez técnicas tan sencillas como son bajar la carga y hacer una sobrecarga progresiva, una adaptación, hasta que consigamos trabajar en el punto en el que estábamos antes o un rango similar. Bueno, tampoco quiero meterme mucho más en este tema porque si no me pongo a dar la chapa y la verdad que no paro. Así que vamos a hablar de mucho mejor del tema del entrenamiento de fuerza en la mujer y esa asociación que tiene a típicas mujeres que compiten también en culturismo, que están súper fuertes y que a lo mejor a gran parte o a alguna parte de la sociedad le pueden parecer poco femeninas y el miedo que le da a muchas chicas que a lo mejor tienen 18, 20, 20 y pico años a decir yo no quiero entrenar fuerza porque no quiero dejar de ser femenina o no quiero verme como Hulk. Mira, en realidad el tema de las mujeres es muy especial porque la mayoría de las mujeres que te llegan y tienen ese miedo a entrenar fuerza, ese miedo a ganar masa muscular, le dices, ¿y cuál es tu objetivo? Y te dicen simplemente tonificar. Y es que tonificar queda muy bonito, pero cuando le dices que a lo que se está refiriendo con tonificar es a ganar músculo y perder grasa, ya parece que no es tan bonito porque le has dicho las dos palabras mágicas, que son ganar músculo. Entonces, el problema es que no entienden exactamente lo que quieren hacer. A mí me gusta mucho, para explicarlo, poner la metáfora de un cojín lleno de piedras. Que digamos, las piedras serían como en nuestro cuerpo el músculo, que es la parte dura, y la esponja del cojín sería la grasa. Entonces, tenemos que entender que por muchas piedras que haya debajo, si está el cojín, la parte blanda de la esponja, ese cojín no va a estar duro como quieren las mujeres tener el culo tonificado. Entonces, si tienes esa grasa, se va a ver blando sí o sí, por mucho músculo que tenga. Pero es que también, si tú tienes fuera toda esa esponja, pero le quitas también las piedras, lo que vas a tener es un saco, no es ni un cojín ya. Entonces, tampoco vas a conseguir eso de tener el culo duro como buscan muchas mujeres. Entonces, la idea es mantener o ganar masa muscular y perder la grasa. De esta forma, lo que va a hacer es quitar esa esponja del cojín y mantener las piedras, y cuando toque ese cojín lleno de piedras sin nada de esponja, pues obviamente va a estar como una piedra porque es lo que tiene dentro. Entonces, ese es el concepto, digamos, de tonificar que normalmente están buscando las mujeres. ¿Qué es el problema? Que tienen tanto miedo a entrenar fuerza que por mucho que tú les digas esto, no lo entienden. Y esto yo creo que en cierta medida es sobre todo por el marketing, que al final estamos viendo todo el día, yo qué sé, en Instagram, en
la tele, en las revistas, a mujeres súper delgadas que además apenas tienen masa muscular, que además muchas veces están retocadas con Photoshop y ellas se creen que porque salgan ahí eso es lo bonito y eso es lo saludable. Pero en realidad un cuerpo con curvas es un cuerpo con músculo y no hay más que ver a algunas chicas de estas fitness que salen influencers en redes sociales, como por ejemplo Angela Sagra, que a mí me parece un pibón brutal, o a Michelle Lewin, por ejemplo, que son chicas famosas. Si queréis podéis buscarlas en Google y vais a flipar. Y se ve que tienen un culo brutal, que tienen un cuerpazo brutal y no son mujeres hiperdelgadas, tienen masa muscular y tienen un nivel de grasa relativamente bajo, que no es necesario ni que sea súper bajo, porque otro miedo que tienen muchas chicas es a que se le vean los abdominales y al final eso lo puedes controlar, simplemente no tengas un porcentaje de grasa tan bajo y ya no se te van a ver los abdominales aunque estés tonificada, vamos a ponerlo entre comillas. Ahora, ¿es tan fácil que una mujer se ponga como un hombre? Pues la respuesta es sí y no, realmente. ¿Por qué? Porque existe el mito de que una mujer no puede ganar masa muscular como un hombre. Y es verdad a medias, porque se ha visto en estudios que en términos relativos una mujer y un hombre ganan más o menos el mismo porcentaje de masa muscular. Es decir, no sé si tú sabes, por ejemplo, de inversión, si yo tengo 1.000 euros y estoy ganando un 1%, en realidad estoy ganando 10 euros. Pero si tengo 10.000 euros, ya esos 10 euros son 100 euros. Pues pasa un poco parecido con las mujeres y los hombres. A lo mejor cada uno gana un 5% de masa muscular, lo que pasa es que una mujer pesa 50 kilos y un hombre pesa 80 kilos. Lo que va a ganar el hombre va a ser el doble, pero en términos relativos es más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué una mujer no gana la misma masa muscular que un hombre? En primer lugar, por eso, porque al final en términos absolutos es algo menos, y por otra parte, porque durante la infancia es verdad que los hombres y las mujeres somos fisiológicamente prácticamente iguales, pero una vez pasa la pubertad, una vez llegamos ya a ser personas adultas, una mujer tiene mucha menos masa muscular de la que tiene un hombre. A lo mejor en las piernas en las piernas es parecido, pero menos de un 80% en el tren superior de lo que tiene un hombre, es lo que va a tener una mujer normalmente. Entonces, vamos a suponer una metáfora. Si yo ahora quiero ponerme a entrenar, a jugar al fútbol, por ejemplo, puede que yo me ponga a entrenar como una bestia, me ponga a entrenar muchísimo y ni aún así voy a llegar a ser como Cristiano Ronaldo, porque Cristiano, cuando tocó el primer balón, a lo mejor con 5 años, ya era como yo soy ahora. Entonces es muy difícil que yo llegue al nivel de Cristiano. Pues algo parecido pasa con una mujer. Empieza en un nivel de masa muscular mucho más bajo y es muy difícil que llegue al nivel de masa muscular que alcanza un hombre cuando entrena de forma conciencial y con mucha constancia, etcétera. Pero es que incluso aunque esa mujer gane la masa muscular suficiente para, digamos, ponerse como un hombre, al final la fisionomía de un hombre y de una mujer es diferente y esa mujer va a seguir teniendo forma de mujer. E incluso si esa mujer se pusiera como un hombre, como hemos dicho que la masa muscular es indispensable para la salud, vamos a tener aquí un poquito claros cuáles son los valores, chicas. ¿Qué es lo que valoras tú más? ¿Tu salud o quedas bien ante unos cánones de belleza que te ha impuesto la sociedad y que están perjudicando tu salud? Porque al final decís que no a tener masa muscular es lo mismo que decís que no a tener la glucosa bien regular, a no tener COVID, es como decir quiero tener COVID, o es como decir quiero tener el colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. Decís que no a tener masa muscular por verte mejor, porque los demás te vean lo que tú consideras mejor, es renunciar a tu salud. Qué bueno, Carlos. Pues nada, desde aquí aprovecho a animar a todas las chicas que nos escuchen en directo o cuando luego salga el programa a través de Spotify o alguna plataforma similar, que hagan ejercicio. Aquellas que tengan ese miedo a ponerse fuertes como un hombre, ya sabemos que eso no pasa, que te puedes poner fuerte tan relativamente como un hombre, solo necesitas entrenar con mucha constancia. Es muy complicado ponerse muy fuerte, así que si tu miedo es ese, de verdad, no te preocupes por eso. Requiere entrenamiento durante años, requiere una alimentación bastante estricta. O sea, que si simplemente vas al gimnasio y cambias un poquito tu estilo de vida, seguramente lo que pase es que incluso estéticamente te veas mejor, con alguna curvita más. Si reduces tu porcentaje de grasa y aumentas tu masa muscular, te vas a ver mucho más tonificada, te vas a ver al final estéticamente mejor. Así que desde aquí te animo a que entrenes. Y si quieres estar súper fuerte y eres una mujer que entrena
y de verdad quieres generar niveles elevados de masa muscular porque te gusta, también te animo a que no te desmotives, porque como ya nos ha dicho Carlos, al final lo puedes hacer, simplemente que a lo mejor partes de un punto de base un poquito inferior y requiere un poquito más de trabajo, pero con constancia, con trabajo, con ganas y con un poco de paciencia, como hemos hablado antes, estas cosas llegan. Así que si te parece bien, aprovecho para pasar al siguiente punto, que sería el descanso y el estrés. Carlos, ¿qué te parece? Vale, pues pasamos ahí. Lo primero que voy a hacer, igual que he hecho con la masa muscular, es explicar un poquito por qué es tan importante el descanso y el estrés y por qué al final va a perjudicar que no descanses o que no gestiones bien el estrés, va a perjudicar a esa pérdida de grasa. Y el primer punto, creo que casi todos lo hemos experimentado en nuestras propias carnes, y es que tú al final, si estás cansado, tomas peores decisiones y tienes, por así decirlo, menos fuerza de voluntad. Por ejemplo, se hizo un estudio, bueno, no sé si exactamente fue un estudio, yo personalmente no lo he leído, pero lo he leído de forma indirecta, de que profesores, cuando empiezan a primera hora de la mañana corrigiendo exámenes, toman unas decisiones diferentes a cuando ya llevan todo el día corrigiendo exámenes, que son bastante más duros, no son tan justos como al principio, etcétera. Y eso es por lo que se llama fatiga de decisión. Entonces, si tú estás cansado, vas a tomar peores decisiones. Y seguro que a la mayoría aquí les ha pasado que a lo mejor tienen para hacerse una ensalada en su casa, pero llegan por la noche súper cansados. No tienen ganas de ponerse a quebrarse la cabeza de lo que le van a echar a la ensalada, y al final pues o cogen una pizza o se hacen un sándwich mixto o directamente piden la pizza por teléfono porque están cansados y no tienen ganas de complicarse la cabeza. Entonces eso es la primera parte en la que te va a perjudicar, estás estresado o no descansar lo suficiente, que es que vas a tomar peores decisiones en la dieta, es más probable que te salten los entrenamientos, es más probable que cojas el ascensor en vez de subir las escaleras. En definitiva, todo lo que hemos hablado antes es más probable que no lo hagas. Luego también influye en el gasto energético. Mucha gente piensa que en realidad mientras estamos durmiendo el gasto energético va a ser menor, y bueno, al final es relativo, dependería de lo que estamos haciendo, pero probablemente el gasto energético sea incluso mayor que el que tendríamos si estamos aquí sentados trabajando, por ejemplo, porque al final durante la noche se están produciendo todos esos procesos de recuperación que también requieren energía en cierta medida. Y por otra parte, a nivel ya global, que es lo que nos importa, no nos importa el momento en el que se gasta más energía, sino que hemos hablado de las 24 horas del día. Si tú descansas más, te vas a mover más durante el día y no vas a estar tan vago de estar todo el día tirado en el sofá. Entonces, es muy importante que gestiones bien ese descanso porque te va a permitir que inconscientemente estés mucho más activo durante el resto del día. Luego también influye en hormonas como el cortisol, la testosterona, etcétera, que también van a hacer que todos los efectos beneficiosos, por ejemplo, del entrenamiento de fuerza, se vean reducidos. Lo que decía también, menor recuperación y menor descanso. Y también es que además, ya más allá del hecho de que te afecte a la pérdida de grasa, es que vas a ser menos productivo durante el día y vas a entrar en un círculo vicioso en el que no descansas bien, eres menos productivo, te estresas más porque eres menos productivo y no te da tiempo a hacer tus tareas del día a día, y vas a entrar en un círculo vicioso en que vas a ser cada vez peor, cada vez vas a estar más agobiado, y al final es muy importante que le pongamos fin a ese círculo vicioso y empecemos a hacer las cosas de forma correcta. Si quieres, podemos dar entre tú y yo unas ideas para mejorar el descanso por un lado y para gestionar el estrés por otro. Perfecto, vamos allá. Salvo que tengas algo que añadir sobre la importancia del descanso. De momento nada, yo creo que es algo que todo el mundo ya sabe, que el descanso es muy importante, pero a lo mejor es verdad que aplicado no a lo mejor al déficit calórico tanto, sino al tema de la ganancia de masa muscular puede afectar mucho por lo que tú dices. Hay menos secreción de hormona del crecimiento, menos testosterona, en fin, se ven afectados factores que son importantes a la hora de conseguir esa hipertrofia muscular, que es lo que buscamos, o al menos de mantenerla. Así que nada, vamos a por esos consejos de los que me has hablado. Mira, el primer problema que veo por el que la gente no descansa o no duerme lo suficiente es lo más básico del mundo. Y es que no le damos prioridad al descanso. Tú cuando estabas en el colegio tocaba matemáticas y daba igual que antes estuvieses en lengua y que te lo estuvieses pasando de puta madre en lengua. Cuando sonaba la campana, cambiaba a matemáticas y había que cambiar a matemáticas sí o sí.
Pero ahora de adultos ya no suena la campana y no nos comprometemos en tener bloques de tiempo que vamos a dedicar a nosotros mismos, a nuestra salud realmente. Entonces, el primer paso es que tú digas, mira, voy a dormir 7, 8 horas y esto va a ser intocable. Si yo digo que a las 11 me voy a acostar y me voy a levantar a las 7 de la mañana, lo voy a cumplir sí o sí, porque para mí esto es imprescindible y sé que si no lo hago un día, es más probable que al día siguiente tampoco lo haga. Entonces, ese es el punto número 1, que le demos prioridad al descanso, porque al final es algo que tenemos que priorizar, porque si no, el día a día siempre va a darte alguna excusa para que te acuestes un poco más tarde y te levantes un poco más temprano. Te digo que yo soy el primero al que le cuesta aplicarse esto, pero es el consejo que tengo que dar. Siguiente clave, pues tenemos que tener en cuenta que al final nuestro cuerpo tiene como una especie de reloj interno que dura más o menos pues lo que dura un día, por eso se llaman ritmos circadianos, cerca del día. Y este reloj pues hace que estemos en un estado u otro dependiendo de la hora del día. Ese reloj ya de por sí va al ritmo al que te estoy diciendo, de más o menos 24 horas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no le damos ciertas señales es muy difícil, se va desincronizando poco a poco, porque al final cada día tiene una duración distinta, cada vez hacemos cosas diferentes a diferentes horas y poco a poco se va desincronizando ese reloj. Entonces, tenemos que hacer que nuestro cuerpo reciba señales del exterior que le van a decir qué hora es y en qué estado tiene que encontrarse. ¿Y cuáles van a ser esas señales? Pues las que lleva recibiendo nuestro cuerpo durante millones de años. Es decir, tú te despiertas cuando sale el sol, te acuestas cuando ya se ha hecho de noche, a lo mejor en las últimas horas de la noche estaba en la hoguera, entonces la luz va a ser una señal muy clave. También lo normal era cuando vivíamos en el Paleolítico que la temperatura se redujese un poquito por la noche y un poco más alta, que por el día te diese bastante el sol, es decir, luz y temperatura son muy importantes. Lo normal también era que cazases durante el día, comieras durante el día y no estuvieses por la noche comiendo. Entonces, todo esto deberíamos simularlo lo máximo posible. También lo normal era la caza durante el día, como he dicho, que esté activo durante el día. Entonces, algunos consejos que se pueden dar es que te expongas al sol a primera hora de la mañana y en general durante el día, o al sol o a la máxima luz más brillante posible, que te digo que ninguna va a simular la del sol, obviamente, y que por la noche intentes reducir la luz que te da a los ojos. Al final, esto era en un tipo de bastones donde se detecta y se ha visto que es los que más influyen. Y esto nos influye muchísimo, sobre todo ahora, porque la tele no tanto, porque está un poco más lejos, pero también influye. Pero estamos con el móvil, con la tablet, etcétera, que los tenemos a centímetros, esa luz la va a detectar tu ojo como si fuera luz solar, porque es luz azul, y le va a decir a tu cuerpo que es de día, que no tiene que estar dormido en ese momento. Entonces te va a costar un poquito más dormir. Algunas soluciones que se pueden hacer, si tienes sí o sí a lo mejor que trabajar por la noche, pues pueden ser, hay unas gafas que venden que son para filtrar la luz azul, luego todos los dispositivos tienen un modo noche que va a tener relativa efectividad, tampoco es que vaya a ser la panacea, pero va a ser mejor que estás con el móvil y el brillo a tope aquí durante toda la noche. Luego también existen luces que directamente tú puedes programarlas para que bajen su intensidad y se vuelvan un poco más de color rojo por la noche. Eso lo puedes hacer con un dispositivo de tipo Alexa, por ejemplo. Yo tengo eso y es verdad que no sé programarlas todavía, pero es algo que tengo en mente y en cuanto pueda dedicarle un rato lo haré. ¿Qué más podría hacer? Bueno, yo creo que en relación a la luz, eso es lo básico. Yo cambiaría sobre todo a partir de que se haga de noche, desde 2 o 3 horas antes de dormir, el móvil por cualquier libro o cualquier cosa que te va a aportar, además seguro que mucho más que el móvil, que podríamos hacer otro podcast específico hablando sobre el móvil y por qué deberíamos alejarnos un poco más de él. ¿Qué más? Hemos hablado de la luz. También el tema de la temperatura. Una buena idea es que reduzcas la temperatura corporal un poquito antes de acostarte, que lo puedes hacer dándote una ducha de agua templada o simplemente abriendo la ventana, ventilando la habitación, poniendo el aire acondicionado, ya depende de la estación del año que sea. Puedes hacer diferentes cosas. También, en relación con la comida, hemos dicho que la gente cazaba y comía de día. Pues que no comas, al menos no comas comida muy copiosa justo antes de acostarte, que dejes que pasen 2 o 3 horas, incluso que si la última comida es con los últimos rayos de sol, mejor todavía. Y en relación a la actividad, hay gente a la que le afecta más, hay gente a la que le afecta menos, pero sobre todo que
intentes que no sean las horas de máxima actividad justo antes de dormir, porque eso te va a activar. Digamos que antes, cuando estábamos activos, era cuando cazábamos o cuando huíamos de un león. Si tú estás huyendo de un león, difícilmente te vas a dormir. Pues no le des ese mensaje a tu cuerpo justo antes de dormir. Y en relación con esto de huir del león, pues también podríamos pasar precisamente al tema de la gestión del estrés, que no sé si tú tienes algo más que añadir aquí sobre el sueño, y si no pasamos a la gestión del estrés, que también va a influir en el sueño. Nada, ya has dado tú los puntos más importantes acerca del sueño. Sobre todo me quedo con no utilizar a lo mejor el teléfono, que es algo que tendemos a hacer mucho antes de acostarnos, típicos mensajes, te tiras media hora con el móvil remoloneando antes de dormirte. Al final, si te quitas eso, lo cambias por una lectura o tu diario, la estrategia que tenga cada uno, o a lo mejor incluso por ver la tele a una distancia lejana pero sin tener el móvil, puede ser más fácil. Y comprometernos con nuestro propio descanso y no, acaba de terminar el último capítulo de la serie que estoy viendo, se reproduce el siguiente automáticamente, que es una estrategia que ya sabemos que tiene Netflix para mantenernos enganchados a este tipo de plataformas y de contenido, y como se reproduce directamente, pues no comprometernos con nosotros mismos y empezar a verlo, o me apetece leerme el siguiente capítulo de este libro, o me apetece seguir hablando con mi pareja durante media hora más por el teléfono, o con mis amigos, o viendo gatitos en Facebook, lo que cada uno haga antes de acostarse, que al final no nos comprometemos con nuestro descanso, y es importante tratar de respetar esas 7, 8 horas de descanso. Y nada, sabiendo esto, vamos a pasar a por esa gestión del estrés. Vale, en relación con la gestión del estrés, ya te digo que es algo que también va a influir en que descanses mejor, porque al final si estás estresado es equivalente a que tengas al león detrás y te va a costar bastante dormirte. Y aquí puedo dar algunos consejos, sobre todo para mejorar el estrés. Y el primero de ellos lo he descubierto yo hace poco, y es que en realidad yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con el proyecto precisamente de Fitman Power. Ya te he dicho que yo en realidad no me siento tan identificado como ingeniero, aunque sea mi trabajo, sino que lo que de verdad me apasiona es todo esto. Y durante la cuarentena me di cuenta de que quiero dedicarme a esto. Entonces, últimamente le estoy dedicando muchísimo tiempo a ello. Y me ha pasado que, claro, quiero hacer tantas cosas que siempre tengo la sensación de que no llego, de que no me da tiempo a hacer las cosas, de que todo es urgente, de que voy a morir. Y la solución aquí es alejarse un poco, porque cuando estamos inmersos en cualquier tarea, cuando estamos inmersos en el día a día, es muy fácil que no veamos más allá, que estemos como que solo podemos ver un punto, que es el punto en el que nos estamos enfocando. Entonces, una solución es alejarse y preguntarte un poco, esto que ahora me está preocupando tanto, esta tarea que tengo que hacer, que ahora mismo me parece tan urgente, ¿va a ser tan urgente dentro de una semana? Si yo me voy adentro de una semana y me miro a mí ahora y digo, no he hecho la tarea, ¿qué consecuencias tendría? Y dentro de un mes, ¿qué consecuencias tendría? O dentro de un año. Y nos vamos a dar cuenta de que el 99,9% de las veces, eso que ahora mismo nos supone tanto estrés, que nos parece tan urgente, pues al final no era tan importante como parecía, y las consecuencias de no hacerlo no van a tener ninguna importancia. Entonces, siempre que te sientas así, párate un poco, piensa y dices, ¿qué va a pasar si no hago esto? Y la mayoría de las veces la respuesta va a ser que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ese es el primer consejo que daría en relación con la gestión del estrés. Un segundo consejo que puedo dar es el efecto nocebo, que lo tengamos en cuenta, porque, por ejemplo, aquí estamos hablando mucho de la importancia de la actividad diaria, de la importancia del descanso, y puede que algún día te pase que por motivos de la vida no llegues a tu casa a tiempo. Tú tenías previsto acostarte a las 11 de la noche y llegas a las 12 de la noche y dices, madre mía, ya no me va a dar tiempo a dormir lo suficiente, ya mañana voy a estar todo el día cansado, y al final genera tanto estrés que es mucho peor que simplemente la hora que has dormido de menos. Entonces, tienes que tener en cuenta que si te influye más porque sabes lo importante que es de lo que realmente es, va a ser peor todavía. Y otra vez lo mismo, aléjate un poco, míralo de lejos y dices, vale, es que llevo 3 semanas en las que he dormido 8 horas todos los días. ¿Va a pasar algo porque un día duerma 6, porque un día duerma 7 horas?
no pasa absolutamente nada. Al final esto se trata de hábitos, no de lo que pase en un día puntual. Y con la dieta lo mismo. Si un día te comes una hamburguesa y un helado, no pasa nada si durante toda la semana, si durante todo el mes has comido prácticamente todos los días, todo comida real y has estado cumpliendo bien con el plan que te habías propuesto. ¿Qué más te puedo decir? Vale, a mí me parece muy útil que esto al final es algo muy personal y cada uno debería tener su propio sistema, pero que tenga un sistema de productividad. Yo, por ejemplo, con el reloj tiene Alexa integrado y lo que me pasa es que yo soy súper creativo y estoy en cualquier lado y se me están ocurriendo ideas. Pues con el reloj lo que puedo hacer es darle a un botón y le digo, Alexa, añade no sé qué a la lista de tareas. Y en ese momento ya lo tengo apuntado y puedo olvidarme de ello. ¿Por qué? Porque la cabeza no está diseñada para guardar las tareas. Lo mejor es que las tengas en otro lado, luego ya las revisarás y decidirás si vas a hacer esa tarea, cuándo la vas a hacer y cómo la vas a hacer. Pero ya sabes que no se te va a olvidar. Y en relación con esto del gestor de tareas, importante también que no intentes hacer todo lo que se te ocurra, ya que lo menciono. Que te centres en lo que sea urgente e importante primero y luego en lo que sea importante más que en lo que sea urgente. Porque normalmente lo que es urgente pero no es importante es porque está en la agenda de otros y no en tu agenda. Pero que no quieras abarcar muchísimo, que cada día hagas 2 o 3 tareas gordas y con eso te quedes conforme. Y también que trabajes, digamos, planificando semanalmente, organizando cada día lo que vas a hacer ese día, pero que no lo pienses, voy a hacer esto mañana, pasado esto, al otro esto, porque conforme vayan pasando los días se te va a descuadrar ese plan porque no somos perfectos y no vamos a evaluar perfectamente el tiempo que tardamos en cada cosa. ¿Qué más? He hablado de lo de urgente e importante. En tema de productividad, que también es algo que va a eliminar mucho estrés. Primero, decir que la productividad no significa necesariamente trabajar más, sino que con menos tiempo hagas lo mismo y entonces vas a tener más tiempo para descansar y para ti mismo y eso te va a hacer que descanses mejor, que gestiones mejor el estrés y, en definitiva, que cumplas todo lo que hemos hablado antes. Y a mí lo que me funciona bien es trabajar por bloques, como he dicho antes, es decir, yo trabajo en un bloque de media hora en el que estoy súper concentrado, luego pongo el reloj de arena 5 minutos y hago unos jumping jacks, descanso un poco y cada cierto número de bloques paro y hago un descanso un poco más largo. Y eso te hace que estés muy concentrado, pero es muy importante que durante esos bloques elimines cualquier cosa que pueda distraerte. Y es que muchas veces nos pasa que, por ejemplo, tienes el móvil aquí al lado y cada 10 minutos o cada 5 minutos estás cogiendo el móvil a ver si la última publicación que has subido a Instagram ha tenido muchos me gusta o si te ha escrito alguien por WhatsApp o cualquier otro motivo. O tienes el correo electrónico abierto y estás haciendo una tarea súper importante, pero de repente te sale la notificación del correo electrónico y te tienes que parar a responderlo. Y eso, al final, al cerebro lo que más le cuesta es cambiar de tarea. Mantenerse en una misma tarea es súper fácil. Entonces, ese es otro consejo que yo daría, que cualquier cosa que te pueda distraer mientras estás en un bloque de trabajo, lo elimines y que dediques un bloque de trabajo específicamente a todas esas tareas, a revisar el email, a revisar Instagram, si Instagram forma parte de tu trabajo, etcétera. No sé si tienes tú aquí algo más que añadir. He intentado dar un resumen porque esto me podría tirar horas hablando, pero... Bueno, Carlos, tío, no, la verdad que has dado un montón de herramientas para gestionar el estrés y yo personalmente soy bastante seguidor de, como ya lo he dicho antes, de la filosofía estoica y la verdad es que me quedo con el punto de, a lo mejor, relativizar ciertos acontecimientos que nos pasan en nuestro día a día, ya sea con saltarte un entrenamiento, ya sea con hacer una comida mala, ya sea con no hacer la tarea que teníamos que haber hecho. Al final, yo es una frase que le digo mucho a mis amigos cuando están un poco preocupados por algo, les digo, ¿tú crees que esto dentro de un año realmente va a ser tan importante para ti como para que ahora le estés prestando tanta importancia? Creo que al final con estrategias así nos damos cuenta de que a veces hacemos de un granito de arena una montaña, de que estamos generando mucho estrés con situaciones cotidianas del día a día que realmente no deberían de generarlo porque no son tan negativos y al final con esos nocebos acabamos generando unas expectativas tan negativas de lo que va a pasar que nuestro punto de vista ya parece que se tuerce un poco y se vuelve todo lo que viene después, se vuelve más negativo, como decir, qué mal que hoy voy a dormir 6 horas en vez de 8, aunque llevo un mes descansando perfecto. Mañana voy a estar cansado y mañana estás más cansado y hasta qué punto entrenas peor porque antes de entrenar, y a mí me pasa, antes de entrenar digo, guau, es que ayer dormí fatal, guau, voy a entrenar fatal.
madre mía, hoy tenía en el programa que me tocaba tirar series de 3 repeticiones, ¿cómo lo voy a hacer? Si estoy fatal, madre mía. Me acabo comiendo tanto el tarro que de verdad que sería entreno peor. Y yo sé, incluso sabiendo todo esto y diciendo, tío, te estás sugestionando, es que al final a veces es complicado. Así que es importante tomar distancia, ver desde una perspectiva un poquito más superior las cosas y dejar de hacer esas tonterías que a veces hacemos, pero que también forman parte de nosotros y que si a veces las hacemos no tenemos que culparnos, porque al final eso deriva en otra vez más estrés, la he cagado y como la he cagado lo he hecho fatal y como lo he hecho fatal soy el peor y como soy el peor, madre mía, qué mal me sale lo siguiente. Así que, como dice Marcos Vázquez en su libro, que le admiro bastante, hay que hacer un momento de pausa y en vez de culparte simplemente decir, vale, he hecho esto mal, la he cagado, voy a perdonarme, no voy a estar culpándome, simplemente voy a intentar mejorarlo la próxima vez. Y si la próxima vez lo hago un poquito mejor, ya he avanzado, ya está bien, no sirve de nada estar ahí con remordimientos. Así que nada, hecho este apunte, si quieres comentar algo de lo que he dicho, adelante, y si no, pasamos al último punto de disfrutar y paciencia. Vale, si quieres pasamos directamente al siguiente punto. Me parece, la verdad, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pues dale, adelante, todo tuyo. Vale, no olvidemos de lo que estábamos hablando, que parece que nos hemos ido a un montón de cosas, porque al final estamos abarcando todo el espectro de lo que es importante para pérdida de grasa. Parece que eso es solo dieta o que es solo entrenamiento, pero ya veis que es muchas más cosas. Y la última de todas, que es la que la gente no suele tener en cuenta, es precisamente que del proceso tenemos que disfrutar, porque se trata de un proceso a largo plazo que deberíamos pensar en que dentro de 10 años podríamos seguir haciéndolo si fuera necesario y que probablemente sea necesario, porque al final, si pierdes esos hábitos, va a volver a estar en el punto que estaba antes de empezar a perder grasa. Entonces, tenemos que entender que se trata de cambiar de hábitos, no de hacer una dieta y de olvidarlo, porque tenemos la idea en España, yo no sé si en otros países pasará, de que para conseguir cualquier cosa tú te tienes que esforzar mucho durante un tiempo y luego ya te relajas. Que tú quieres sacarte una carrera, pues te esfuerzas mucho estudiando, una vez la tienes te relajas y ya tienes trabajo para siempre. Que quieres adelgazar, pues la gente piensa que lo que tienes que hacer es esforzarte mucho haciendo una dieta, pierdes ya el peso que tenías que perder y luego te olvidas y te relajas y vuelves a comer normal. Que me pregunto yo, ¿qué es comer normal? Y este concepto está totalmente equivocado, porque al final, si vuelve a comer normal, va a volver a como estaba antes, a comer normal si considera normal como estaba antes. Entonces, se trata de cambiar de hábito y mantenerlos, pero para poder mantenerlos es muy importante que lo disfrutes. Yo no voy a mantener una dieta en la que estoy comiendo brócoli hervido y pollo en todas las comidas, porque no me gusta comer brócoli hervido y pollo. Y ese es el concepto que tiene la gente de lo que es mantener una alimentación saludable. Entonces, vamos a centrarnos en disfrutar. Y en relación con esto, hay un concepto que es el de las comidas libres, el de los cheat meal, que a mí muchas veces me preguntan, Carlos, ¿y no me pones comida libre, y no me pones cheat meal en la alimentación? Y yo, el mensaje que quiero dar aquí es que os olvidéis del concepto de cheat meal, que os olvidéis del concepto de comida trampa. ¿Por qué? Porque el concepto de comida trampa lo que está haciendo es alimentar el ciclo de que pasas toda la semana restringido y el sábado o el domingo te da un atracón y disfrutas. Luego vuelves a restringirte. Es decir, lo que estás haciendo es como que esos hábitos que llevas durante la mayor parte de la semana cada vez son menos sostenibles y para compensarlos pues te tienes que dar un atraco el sábado o el domingo. Y no se trata de eso, se trata precisamente de que los hábitos que llevas durante la semana te acerquen a tu objetivo, pero a su vez seas capaz de disfrutarlo y que cada vez necesites menos esa comida trampa para disfrutarlo. Entonces tenemos que entender que en realidad no hay comidas libres. Todas las comidas son libres porque tú decides siempre lo que comes, tanto cuando decides comerte una ensalada como cuando decides comerte una hamburguesa. Y una vez se entiende esto, que siempre eres libre, es cuando empiezas de verdad a disfrutar. Pero para eso tienes que primero aprender lo que te conviene para tu objetivo, aprender un poco cómo son los alimentos que te gustan, porque al final tú eres quien sabe lo que te gusta y si sabes lo que te conviene para tu objetivo, puedes hacerlo. Y una vez te empoderes y seas libre, vas a poder disfrutar y vas a poder mantener esos buenos hábitos de por vida. Porque cualquier cosa que llevemos al extremo, cualquier cosa, ya sea a nivel de entrenamiento, a nivel de dieta, a nivel de productividad, si lo llevas al extremo, nunca va a ser sostenible. Siempre va a haber un momento en el que te vas a quemar y vas a abandonar. Entonces, tienes que hacerlo de forma que tú pienses, vale, ¿puedo seguir estos hábitos dentro de 10 años? Porque si lo haces lento
o a la velocidad que puedas, pero estás disfrutando, lo vas a mantener durante todo el tiempo que sea. Entonces, por eso también meto ahí el factor de paciencia, porque a veces te va a costar encontrar la forma en la que de verdad lo disfrutes o la forma en la que al principio lo disfrutes no te va a hacer progresar, pero todo es un proceso. No significa que una vez empieces a cambiar de hábitos tengas ya que empezar a perder grasa. A lo mejor primero tienes que empezar simplemente a cambiar tu hábito y ves que cada día haces las cosas un poco mejor. Luego llegará un punto en el que empiezas a perder un poco de grasa. Luego ya te mentalizas y eres capaz de controlar las cantidades de comida y perder grasa a un nivel más rápido. Luego le coges el gustillo más a entrenar y empiezas a perder grasa y encima estás incluso ganando masa muscular. Y cuando te vienes a dar cuenta, has acumulado tantos buenos hábitos y estás disfrutando tanto de ellos que el progreso ya va solo, va cuesta abajo y va rodando. Entonces, ten paciencia porque si haces las cosas bien y si las disfrutas, antes o después van a llegar. Nada, yo simplemente a lo que has dicho añadir que estamos hablando a lo mejor un poquito más de la dieta, pero que con el entrenamiento muchas veces pasa lo mismo. Y en mi profesión hay algo que se utiliza mucho, que es la adherencia al tratamiento, pero creo que igual que hay una adherencia al tratamiento, hay una adherencia al entrenamiento y una adherencia a cada actividad que nos proponemos hacer o a cada propósito que al principio puede ser un poco más costoso. Entonces, no vale de nada. Sobre todo este mensaje a lo mejor más para entrenadores, fisios que trabajen con actividad. No vale de nada buscar la batería, la rutina perfecta, la programación perfecta con ejercicios los más ideales en el momento ideal, con la frecuencia ideal, el volumen ideal, todo súper calculado, midiendo la velocidad y haciendo todo un trabajo que un entrenador podría considerar que es brutal, cuando a lo mejor simplemente a esa persona no le gusta. Y creo que es más importante conseguir establecer rutinas que puedan ser divertidas en sí mismas, sino que la motivación dependa de quiero bajar de peso, quiero verme mejor físicamente, quiero bla, 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 mejorar mi rendimiento, mi salud, porque esa motivación muchas veces somos muy fluctuantes en cuanto a estas cosas que nos motivan, somos muy emocionales. Y lo típico que en enero te levantas, te ves más gordo de las navidades y dices quiero empezar al gimnasio, al final esa motivación externa desaparece. Y si el propio entrenamiento, la propia sesión no te gusta, no te divierte, no vas a conseguir mantener la motivación, por lo cual yo creo que es un error plantearse cuál es la mejor forma de perder grasa, cuál es el mejor entrenamiento, es mejor el CrossFit. El CrossFit es que el CrossFit es una mierda. No, es que es mejor ser powerlifter, no, es mejor ser bodybuilder, es mejor ser... Hay un montón de formas de entrenamiento o el cardio está muy demonizado. Soy el primero que hace muy poco cardio. ¿Por qué? Porque no me gusta. Si a una persona le gusta mucho el cardio, pues yo te invito a que hagas cardio y a lo mejor combines algo de cardio con algo de fuerza, como puede ser el body pump o cualquier tipo de clase grupal. A lo mejor otra persona puede entrenar fuerza, otra persona puede entrenar peso muerto, sentadilla, press banca. Que cada uno busque la forma que quiera, pero que al final necesitamos esa motivación y que lo perfecto muchas veces es enemigo de lo bueno, que se suele decir. Y que más vale hecho que perfecto. Al final, algo muy perfecto, si no se hace, es cero. Y la diferencia entre algo normalito que se hace, un 7, y lo otro, que sería un 9, un 10, es 2, 3. Pero entre un 0 y un 7 es 7. Por lo cual yo creo que con eso se entiende bastante bien el mensaje este de, aparte de la comida, la hipertrofia, el descanso, también es importante que te guste y que lo hagas, joder, porque si no lo haces, todo lo demás se cae. O sea, el castillo, sin hacerlo, se cae. De hecho, ha hablado, por ejemplo, sobre el CrossFit y a mí me escribe un montón de gente que me dice, quiero ganar masa muscular y le digo, el CrossFit no es lo más idóneo si estás queriendo ganar masa muscular. Y me dice, sí, pero es que me aburro muchísimo en el gimnasio. Y digo, pues entonces sigue con CrossFit, porque al final se trata de que el CrossFit lo bueno que tiene es que a mucha gente le gusta y hay mucha gente que no aguanta una hora en el gimnasio. Pues vale, haz CrossFit, no será lo óptimo, pero te va a hacer más avanzar que ir solo un mes al gimnasio. Efectivamente, al final el CrossFit es un deporte donde hay mucho gasto calórico porque es muy intenso y se para poco, pero al final, entre eso y no hacer nada, porque de la otra forma puede que acabes no haciendo nada, yo creo que se consigue muchísimo más resultado con el CrossFit. Es lo que te decía yo de la diferencia entre el 0 y el 7 o entre el 7 y el 9. Al final es más pequeña. Pues bueno, Carlos, yo creo que con esto hemos contextualizado la pérdida de grasa de una forma brutal, o sea, creo que esto lo vamos a tener que dividir en 2 programas, creo que va a ser lo mejor porque has dado una cantidad de información de verdad brutal
Y suelo preguntar que con qué claves crees que se deben quedar los oyentes. Pero yo creo que han quedado súper claras. Déficit calórico, mantenimiento o ganancia de masa muscular, un buen descanso y una correcta gestión del estrés y, sobre todo, disfrutarlo y tener paciencia porque sin eso todo lo demás no vale para nada. Así que antes de cerrar la entrevista, y de nuevo quiero volver a darte las gracias por estar aquí, he compartido contigo un rato espectacular, te quiero preguntar si tienes algo más que decir y en caso de que no, te pregunto, ¿a quién te gustaría escuchar próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Vale, lo primero voy a invitar al primero que se me ha venido a la cabeza, que obviamente es mi mejor amigo, y es Alex Carrasco, que te puede hablar un montón sobre nutrición en temas de CrossFit y todo eso, y estoy seguro de que va a aportar bastante. Y por otra parte, en relación a si tengo algo más que decir, pues sobre todo que aquí hemos dado un montón de herramientas, hemos dado un montón de estrategias, parece que es todo súper complejo, pero la idea es que nadie se agobie, que no somos perfectos, que se trata de que poco a poco vayamos aplicando una cosita que vaya a marcar la diferencia y cuando ya la domines un poco, apliques lo siguiente, luego apliques lo siguiente y al final, cuando vayas poniendo un ladrillo cada día y te vengas a dar cuenta, ya tienes un muro construido. Y luego he hablado también del tema de disfrutar y también tengo que decir que vivimos en un ambiente en el que por mucho que tú disfrutes de tu propia dieta, tú vas a salir o te van a ofrecer de vez en cuando pues, una tarta, te van a ofrecer una hamburguesa, te van a ofrecer un donut y que siempre, siempre, siempre van a aparecer antojos. Y tenemos que saber en cierta medida cómo gestionar esos antojos y también saber que de vez en cuando no hay problema por caer en ese antojo, pero que no sea la mayor parte de las veces cuando cae en ese antojo. Porque a mí me gusta decir mucho que lo que tú haces le da un mensaje a tu inconsciente y al final ese mensaje que le da a tu inconsciente es lo que marca tu autoconcepto. Si yo tengo el concepto de que yo soy una persona con sobrepeso o de que soy una persona que come mucho, voy a comer mucho. Pero si poco a poco voy cayendo cada vez menos en esos antojos, mi autoconcepto va a cambiar y le voy a decir a mi subconsciente que soy una persona que no cae tanto en los antojos y cada vez voy a tener menos antojos y me va a resultar más fácil resistir a ellos, sin que quite eso que de vez en cuando te puedas dar el placer siempre con responsabilidad. Qué bueno, Carlos. Pues nada, simplemente enfatizar ese mensaje que has dado, que todo esto son un montón de herramientas, de verdad, puede parecer súper complicado, pero que al final si haces todo esto, eres una máquina, o sea, no necesitas tener todo esto para empezar, ni mucho menos, simplemente necesitas moverte, disfrutarlo, comer un poquito mejor y a partir de ahí, si puedes ir cogiendo estas herramientas con el paso del tiempo y la vas metiendo de tal forma que te sientas cómodo, disfrutes y no te genere más estrés que no hacerlo, genial. Así que nada, Carlos, de verdad, gracias por estar aquí hoy conmigo. Ha sido todo un placer y espero que dentro de no demasiado tiempo podamos volver a coincidir en algún programa, en cualquier otro tipo de proyecto, tío, porque ha sido una charla súper amena. Un abrazo, Carlos. El placer es mío, tío, y cuando quieras podemos grabar lo que quieras, porque yo al final disfruto mucho. De hecho, últimamente lo que estoy haciendo es todos los martes grabar algún tipo de entrevista de este tipo porque me gusta mucho. Así que cuenta conmigo para lo que haga falta. Quédate ahora para que podamos hablar fuera del directo, no lo cierres y muchas gracias, tío, por la invitación al podcast y por el rato tan bueno que hemos pasado. Gracias a ti, Carlos. Venga, muchas gracias. Adiós.